Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerio CBNC. Dios les bendiga esta preciosa noche. Nuevamente es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, dándole gracias a Dios por permitirnos recibir su palabra y prepararnos para lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y así tener la guianza del Espíritu Santo, poder recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por permitirnos llegar a cada hogar. Te pedimos que tu palabra edifique, consuele y exhorte y que nos ayude a vencer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta es una noche preparada para los jóvenes y le he titulado al tema El receptor del joven que le ayuda a vencer. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 29. Dice la Biblia: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Vemos este versículo y podemos entender que hay una gloria que cubre al joven, hay un receptor que el joven tiene y que lo caracteriza, y principalmente su capacidad que tiene es su fuerza. Ahora, cuando vemos nosotros el significado de la palabra fuerza, podemos ver que es soportar un peso o resistir. Entonces, ¿cómo preparó al joven el Señor? Lo preparó para resistir, lo preparó para poder soportar, para poder aguantar. Y muchas veces nos encontramos con jóvenes que son débiles en sus pensamientos, jóvenes que están debilitados por cualquier circunstancia que han vivido. Yo recuerdo en una ocasión a una persona que estaba bien deprimida, que estaba bien afectada por una vivencia que había tenido, que incluso quería llegar a, decadentemente quería hacer algo malo por consecuencia de esa afección que había tenido. Y recuerdo que se le habló de parte del Señor, se le invitó a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y gracias a Dios, pues tomó la actitud de poder acercarse a Dios y hoy es una persona libre, es una persona que vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero a mí me llamó la atención el poder de las palabras que debilitaron a esa persona. Escuche bien esta preciosa noche. El poder de las palabras que llegaron a debilitar a la persona y que incluso la estaban orillando a cometer un error. Ahora bien, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La pregunta es, entonces, ¿por qué hay jóvenes que se deprimen? ¿Por qué hay jóvenes que pierden su fortaleza? ¿Por qué hay jóvenes que pierden su fuerza? Es porque muchas veces están siendo sometidos a diversos ataques en los cuales ellos, al no soportarlos, pierden esa fortaleza, pierden esa fuerza y se ven orillados a cometer muchos actos que no son debidos o a tomar malas decisiones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, en la Biblia de las Américas dice: os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, pero vuelve a mencionar la palabra fuerte, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Me llamó la atención verlo en otra versión de el mismo pasaje, la Biblia LBD, y esta versión dice: así que, padres, ustedes que conocen a Dios, y jóvenes, ustedes que son fuertes, que tienen la palabra de Dios, pero dice, arraigada en sus corazones, y que han triunfado en su lucha. Acá menciona algo diferente, contra Satanás. Veamos y desglosemos esta versión. Dice que los jóvenes son fuertes, pero tienen arraigada la palabra, es decir, nadie se las va a poder quitar. Un joven que escudriña la palabra de Dios, un joven que permanece en la búsqueda constante en el Señor, no tan fácilmente va a caer y no tan fácilmente va a ser debilitado. Préstele atención a esto. La característica, su fuerza, pero dice este versículo que tiene arraigada, tiene en su poder la palabra, no la va a soltar, no tan fácilmente se va a desviar.
Entonces, esto me llevó a hacer un recuadro que le va a aparecer ahí en pantalla. De los dos versículos, o del versículo, pero en diferente versión, y ahí menciona la característica número uno, que son fuertes. En la Biblia de las Américas, que la palabra de Dios permanece en los jóvenes, pero en la Biblia al día, que tienen la palabra de Dios arraigada en sus corazones. En la Biblia de las Américas dice que han vencido al maligno, pero en la otra versión, mis amados hermanos, dice que han triunfado en su lucha contra Satanás. Solo prestémosle atención entonces. La Biblia dice que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Ahora bien, entonces, ¿a qué se está enfrentando un joven? ¿O contra quién se está enfrentando? Si recuerda, el receptor que tiene el joven es su fuerza. No tan fácilmente se va a debilitar. Pero el enemigo busca diferentes formas para hacer debilitar a un joven, para hacerlo caer, para derribarlo, para destruirlo, para apartarlo de los caminos de Dios. Hoy podemos mencionar tantas cosas. Hace algunos discipulados veíamos cómo las redes sociales pueden atrapar en algún momento a un joven o lo puede atar o lo puede en algún momento ligar, dice la Biblia. Pero viendo esto, a mí me llama la atención que el joven es fuerte para resistir, es fuerte para prevalecer, es fuerte para poder permanecer y llama la atención porque en la Biblia nosotros podemos conocer a diferentes jóvenes que Dios utilizó. Vemos a un José que a pesar de que sus hermanos lo venden, es un hombre que llega al final hasta donde Dios prometió tenerlo. Dice la Biblia que era el segundo a cargo de Egipto. Y me llama la atención porque él pasó un proceso más o menos de 13 años. A sus 17 años empezó a ser formado, diferentes adversidades. Lo vendieron, lo encarcelaron, lo acusaron. ¿A cuántos de nosotros no nos han acusado falsamente? Nos han levantado falsos. Solo quiero que entienda esto. O cuántas veces no hemos tenido problemas con nuestros hermanos o adversidades. Pero al final José, ¿dónde estuvo? Donde Dios había prometido tenerlo. ¿Cómo son las cosas? Vemos a un Timoteo que el apóstol Pablo le habla y le dice que sea ejemplo, que él antes sea ejemplo. ¿En dónde? En su juventud. Podemos ver, mis amados hermanos, a Daniel con sus amigos, que de hecho vamos a ver unos ejemplos más adelante acerca de ellos, pero cómo Dios prepara a jóvenes para hacer su obra. Cómo Dios tiene un plan establecido, los jóvenes y los ancianos juntamente, dice la Biblia. Es necesario que un joven, o lo voy a parafrasear de esta forma, aunque la Biblia lo dice, que un buey viejo guíe a un buey joven. Es necesario que un anciano guíe a un joven para que no tan fácilmente se desvíe en su camino. Entonces, recordemos, ¿qué lucha tenemos nosotros? ¿Contra quién nos estamos enfrentando? Según la Biblia, contra el maligno o contra Satanás, dice acá. El Salmo 119 es un salmo bien precioso. En su versículo 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Vemos este recuadro o este versículo en diferentes versiones y la Biblia al día dice cómo un joven purifica. Aquí ya no es guarda, aquí ya es purifica su camino. Basta con que observe tus palabras, hablando de la palabra de Dios. Biblia, lenguaje sencillo. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Y ahí detengámonos un momento. ¿Cuántas veces como jóvenes somos cuestionados en cuanto a lo que hacemos? Cómo nos vestimos, cómo actuamos, lo que usamos, cómo nos desenvolvemos. Y miren cómo son las cosas, porque los primeros dos versículos, uno nos habla de purificar y el otro nos habla de corregir. El apóstol Pablo decía algo, si caigo, caigo delante de Dios. Y es importante que tú como joven entiendas
que al que tienes delante de ti, si has caído para levantarte, es Dios. Y si en algún momento tropiezas, el que te va a levantar es Dios. Es decir, que nosotros tenemos esa bendición de podernos levantar, de que si caímos y tropezamos, viene el Señor y nos va a restaurar, nos va a edificar, no solamente los jóvenes, sino los que hemos confiado en Dios. Entonces, podemos ver que alguien que desvía su caminar, alguien que quizás no está viviendo bien su vida, ¿cómo va a ser la única forma de poderla corregir? Obedeciendo la palabra de Dios. La Biblia Sagradas Escrituras dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando guardare tu palabra. La Biblia nos enseña que no hay que desviarnos ni a la derecha y que no hay que desviarnos a la izquierda. Eso nos manda la palabra del Señor. Hay peligros junto al camino. Tendríamos que explicarlos. Por ejemplo, está la serpiente junto al camino. Está la ramera junto al camino. Hay leones junto al camino esperando al acecho. Hay que ver esto porque muchas veces nosotros nos desviamos de nuestro caminar o de nuestro actuar porque nos apartamos de la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? Cuando le empezamos a dedicar tiempo a otras cosas y no al Señor. Por ejemplo, cuando veíamos el tema de las redes sociales, podíamos ver que hay aplicaciones que hoy nos miden el tiempo de cuánto le dedicamos nosotros a una aplicación, a una red, o cuánto tiempo estamos viendo el celular, y nos empieza a marcar eso. Ok, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios y cuánto tiempo le dedicas a otras cosas? Yo siempre pongo un ejemplo. Un vehículo para poder transitar necesita combustible. Y, por ejemplo, acá en Guatemala nosotros, creo que el galón tiene un precio como de 27 quetzales, más o menos como 3.5 de dólar. Pero, ¿quién va a querer transitar 100 kilómetros o 50 millas solo con un galón? Tú necesitas preparar tu vehículo y saber que tienes que echar combustible para que puedas llegar a tu destino. Entonces, si en los 7 días de la semana nosotros buscamos a Dios solo un día, haciendo un promedio, ¿cuánto realmente le dedicamos a Dios al buscarlo solo un día? Si lo estás buscando 2, ¿a cuánto llegaría? ¿A qué porcentaje? Imagínate, si toda la semana no le buscas realmente cómo estás alimentando tu vida, cómo estás alimentando tu alma, cómo realmente vas a poder limpiar tu camino si no escudriñas la palabra de Dios. Y la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura siguiendo tus enseñanzas? Yo me encuentro en un lugar en este momento donde hay muchos árboles y entiendo que eso purifica el aire. Pero si realmente a mi alrededor hubieran algo que contaminara, valdría la pena estar ahí. La pregunta, mi amado amigo, mi amado hermano, es, ¿realmente lo que está a tu alrededor te purifica, te edifica o en algún momento te puede contaminar? Es necesario llevar una vida pura, es necesario llevar una vida limpia, es necesario corregir nuestro caminar, es necesario purificar nuestro camino, pero siempre y cuando nos tomemos de la mano de Dios. Entonces, cuando yo veo esto, entiendo, mis amados hermanos, que el joven sí se puede guardar. El joven sí puede llevar una vida pura delante del Señor. El joven puede llevar una vida llena de santidad, pastor, pero si en la iglesia son muy cuadrados, en la iglesia no hay mucho que hacer, pastor. Es que mira, amado hermano, si tú solo buscas defectos, los vas a encontrar. Pero si aprendes a deleitarte en el Señor, también lo vas a hacer. Si los hijos de Dios somos alegres, nosotros nos gozamos, nosotros nos deleitamos en el Señor. Yo puedo bromear, amado hermano, claro, siempre bajo la guianza del Señor. Aquí hay un grupo de hermanos que me acompañan y ellos saben cómo soy. A mí me gusta
conversar con ellos, preguntarles qué es de su vida, cómo han actuado, si están bien, en algún momento me pongo a bromear con ellos. No solamente es una vida seria, soy cristiano y yo no le hablo a los demás, yo no dirijo la palabra a los pecadores. Fíjate, en una ocasión, yo entré a la universidad y yo me llevaba mi vida muy, muy santo. Yo decía, no me junto con aquel porque ese me va a contaminar. No me junto con tal persona, ese me va a apartar de Dios. Y hermano, yo al final creo que uno o dos amigos tenía y me conocían por caer mal, no por caer bien. Y mira cómo son las cosas. Y un día me aparté de alguien y escuché la voz de Dios que me habló y me dijo, ¿quieres pasar por lo que ellos han pasado para poder entenderlos? ¿Quieres vivir lo que ellos han vivido para poder atraerlos a mis pies? Entonces yo entendí que tenía que pasar por muchos procesos, por muchas cosas. Y empecé a recapacitar y el Señor no nos manda a juzgar. Dios nos manda a que enseñemos, a que prediquemos con nuestro ejemplo, a que atraigamos a otros. Y fíjate que me sentí mal, me sentí incómodo. Y la Biblia nos llama a que seamos luz en medio de tinieblas. Claro, eso no implica que te vayas a meter a un lugar a exponerte. Todo tiene un límite. Pero tampoco deseches. ¿Cómo van a llegar otros a los caminos de Dios? Necesitan que nosotros les prediquemos la palabra de Dios. Entonces, viendo todo esto, yo pude encontrar en Daniel capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Y mira, dice el versículo 4, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, que fueran de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara escritura y la lengua de los caldeos. Ahora, yo quiero que veamos qué es la característica que el rey estaba buscando en ellos. Dice primero, no dice ancianos, no dice niños, dice que fueran jóvenes. Me llamó la atención cuando dice que no tuvieran defecto. Yo me puse a pensar quizás alguna limitación física. Eso creí en algún momento. Dice que fueran de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber. Muchas veces nosotros nos vemos en dificultades o adversidades en cuanto a los estudios, estoy hablando. Y a veces decimos que no puedo, es que no me aprendo eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo entiendo que estos jóvenes eran temerosos, por eso es que eran inteligentes en toda rama del saber. Eran dotados de entendimiento, dice la Biblia, porque eran las características que estaban buscando. Tenían habilidad para discernir. Cuando había algo en la atmósfera, ellos sabían qué estaba pasando. Si había algún problema, ellos entendían cuál era la solución. Mira cómo son las cosas. Pero dice que tengan capacidad de servir. Es decir, que no por su inteligencia ellos podían llegar y decir, nosotros vamos a saber más que el rey. En ningún momento. Eran inteligentes, tenían buen entendimiento, pero todas esas características les iban a servir para poder presentarse delante del rey y ofrecer un servicio a él. Y tenían que tener la capacidad de aprendizaje de escritura y lengua de los caldeos. Ahora, mira las características. Capacidad de aprender. No todos tienen capacidad de aprender. No todos tienen la capacidad de servir. No todos tienen la habilidad de discernir. Y escucha, no todos tienen entendimiento. Pero ¿dónde los fueron a encontrar? ¿O de dónde los fueron a llamar? Si tú regresas al versículo 3, ahí dice la Biblia que los fueran a traer. ¿A dónde? A los hijos de Israel.
¿Quién es Israel? Dice la Biblia, Israel es el primogénito de Dios. Así define la Biblia a Israel en Éxodo. Entonces, cuando vemos esto, los jóvenes no eran de cualquier lugar, eran específico. Y fíjate cómo son las cosas, porque eran de Israel, pero también dice la Biblia que venían de Judá, de la alabanza. Ahora, jóvenes que tenían diferentes características, pero sobre todo que eran hijos de Dios. Y eso es lo que quiero trasladar esta preciosa noche. Tú eres un hijo de Dios y tienes la capacidad para estar delante de Él. ¿Qué es lo que el Señor te pide? Simplemente que le busques, simplemente que te acerques. Pastor, pero es que soy joven y los jóvenes nos tenemos que divertir. Para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo, así lo dice la Biblia. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que priorizar algunas cosas y también ponerle un límite a otras, lo que te pueda estar apartando en algún momento de la presencia de Dios. Mira, capítulo 1 de Daniel, versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales estarían al servicio del rey. Es decir, en ese tiempo ellos tenían que aprender a cómo actuar. En ese tiempo ellos tenían que aprender a cómo presentarse delante del rey. En esos 3 años, en esa capacitación que tenían, debían de aprender a cómo hablar, debían de aprender a cómo escribir, debían de aprender a cómo presentarse delante de él. A pesar de que tenían diferentes capacidades, ellos tenían que aprender. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta aprender? Nos dan un consejo, más si son nuestros padres, y quizás les decimos, no, vos ya estás viejo, vos no sabes. Ahorita la vida ya cambió. Nos podemos en algún momento llegar a expresar de esa forma. Aparece alguien y nos dice, mira, es que yo creo que lo que estás haciendo no es bueno, déjame que yo cometa mis propios errores y si voy a tropezar, yo tropiezo y me caigo. Eso se llama orgullo. El sabio ve venir el mal y se aparta. ¿Cuántas veces nosotros por ese tipo de cosas hemos cometido muchos errores? Y lo que Dios quiere esta preciosa noche es decirte que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es decirte que tú eres útil para la obra de Dios, tú eres útil para el Señor. Quizás tenemos ese concepto que en una congregación los únicos que van a servir son la gente adulta o gente que tiene cierta capacidad nada más. Tú puedes servir al Señor siempre y cuando te dejes formar, te dejes guiar. Imagínate que a estos jóvenes los estaban formando en Babilonia, que es figura del mundo. A pesar de que ellos vivieron en Babilonia. Aquí lo vas a ver en el versículo 6. Mira, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ahí está, de Israel y de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres, les cambiaron el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Daniel significa Jehová es mi juez. Belsasar significa el que guarda tesoros en secreto. Ananías, Dios es misericordioso. Le cambian el nombre por Sadrac, tierno Dios de la luna. A Misael, Misael significa quien es preguntado o puesto en cuarentena, no necesariamente por tener alguna enfermedad. Le ponen Mesac, que retira con fuerza. Azarías, el que escucha al Señor, el Señor es mi ayuda. Le cambian su nombre por Abed-nego, sirviente de luz o brillante. Ahora, mira esto en el versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera, escucha, no contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor
y gracia ante el jefe de los oficiales. ¿A qué quería llegar con lo que te estaba mencionando antes de darte el significado de los nombres? Que a pesar de que ellos vivían en Babilonia, se propusieron no contaminarse. A pesar de que el entorno no era el mejor, el entorno era idólatra, el entorno era de libertinaje, el entorno era de hacer cualquier cosa, ellos lo primero que hacen es proponerse en su corazón no contaminarse, primero con la comida del rey. Pastor, pero ¿y qué podría tener la comida? Estaba dedicada a ídolos, dice la Biblia. Entonces viene Daniel, habla con sus amigos, habla con cada uno de ellos y les dice, no nos contaminemos. Nosotros venimos de Israel, nosotros venimos de Judá, no tenemos las costumbres que tienen acá. No nos contaminemos. ¿Cómo son las cosas? Porque se proponen en su corazón, hablan con el jefe de los oficiales y les dicen, nosotros no queremos participar de los manjares del rey. Bueno. Entonces los pusieron a prueba por 10 días, dice la Biblia. Dice que por 10 días ellos se propusieron ni beber ni comer, solo les daban legumbres. Versículo 15. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos, dice acá, que todos los jóvenes que habían estado comiendo de los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Mira cómo son las cosas. Porque empezamos hablando que la característica del joven es su fuerza, la gloria del joven, que él puede guardar la palabra y entonces va a guardar su camino. Acá estamos viendo el ejemplo de 4 jóvenes que son fuertes para resistir las tentaciones, que son fuertes para poder comer solo las legumbres, y dice la Biblia que en ningún momento se debilitaron. En cambio, muchas veces nosotros, por ser partícipes de las cosas del mundo, somos debilitados, somos destruidos, somos avergonzados, muchas veces nos va mal. Y nos va mal porque nosotros no aprendemos a ser guiados por medio de la palabra de Dios. Mira, cuando yo veía esto, me puse a pensar cuántas tentaciones y cuántos peligros podemos tener a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hemos sido tentados? ¿Cuántas veces hemos caído? Hay que hablarlo como es. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y lo hemos hecho porque no tenemos instrucción, porque no nos hemos dejado guiar, porque no nos hemos dejado, porque no hemos dejado que nuestro corazón sea discipulado, que sea enseñado, porque no hemos dejado que nuestro corazón en algún momento reciba ese aprendizaje. ¿Cómo son las cosas? Porque estos jóvenes salieron de su casa. Lo más fácil era que adoptaran las costumbres del otro lugar. Lo más fácil es que aprendieran lo que les iban a enseñar en otro lugar. Si estaban aprendiendo lenguaje, estaban aprendiendo escritura, estaban aprendiendo el comportamiento delante del rey. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Solamente aprendieron, pero no cambiaron su creencia. Pregunto, ¿has cambiado tu creencia en cuanto a Dios? Mira, ahorita por toda la situación de la pandemia, mucha gente cambió su forma de pensar en cuanto a muchos aspectos, pero realmente cambiaron su vida. Realmente las personas tuvieron un cambio, el cambio solo lo da el Señor. No va a ser cambiarle una pandemia, no. Claro está. ¿Cuántas veces has cometido errores por la influencia de tu alrededor? Que te han dicho, no, si no lo haces no sos hombre, si no lo haces nos tenés que demostrar que sí vale la pena estar contigo. Imagínate. Ellos no hicieron esto. No pecaron, no fallaron, no se apartaron delante de Dios. Dice el versículo 17, a estos 4 jóvenes
Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños, dice. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Pero mira, me quedo con las características. Simplemente por no contaminarse, simplemente por apartarse de lo que podía en algún momento atraerlos a Babilonia o que los podía desviar del propósito, simplemente por no comer, por no participar, Dios los dotó de más conocimiento y de más inteligencia. Para aquellos que dicen, ¿cómo? La fuente de la sabiduría, ¿dónde la encuentro? Simplemente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es tan sencillo que nosotros nos acerquemos a Dios y que esta preciosa noche el Señor lo que está haciendo es abrir tu entendimiento para que tú te acerques a Él. No hay quien te impida que te acerques al Señor. Pastor, pero es que mis amistades, tus amistades no te van a salvar delante del Señor. Mira, yo aprendí, en los momentos difíciles es cuando realmente se conoce a los amigos, cuando realmente se conoce a las verdaderas personas con las que uno puede contar. Pero mientras tú estás bien, mientras tú les puedes dar, mientras pues, son partícipes de algunas cosas contigo, ahí abundan. Pero cuando están viviéndose cosas difíciles, son pocos los que hay. Y date cuenta que en el versículo 19 dice, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló, dice, ninguno como Daniel, como Ananías, como Misael y como Azarías. De todos los jóvenes que fueron seleccionados para estar con el rey, de todos los jóvenes que llamaron, de todos los jóvenes que trajeron, 4 de ellos se propusieron agradar primero a Dios. Y esta preciosa noche, si tú te propones agradar a Dios, tú vas a ver su mano de poder, tú vas a ver su misericordia. El Señor te va a privilegiar, amado hermano, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar. Mira cómo son las cosas y me llama la atención porque el premio de ellos fue ser dotados con toda inteligencia. Tenemos un ejemplo más de un joven que empezó a reinar a su corta edad llamado Salomón. Y dice la Biblia que en vez de pedir riqueza, porque normalmente lo que los jóvenes queremos es tener riqueza para poder malgastarla, el joven ¿qué hizo? Pidió sabiduría. Entonces, como no pidió riqueza, Dios le dio la riqueza. Cuando tú vas delante de Dios y le pides algo que te va a servir para bien, el Señor te complementa. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice que vendió, él fue a pedir su herencia, la vendió toda, se fue a otro país, la malgastó. Cuando ya no tenía dinero, él simplemente se quedó sin amigos. ¿Y después quiénes eran sus amigos? Los cerdos, porque terminó siendo pastor o cuidador de cerdos. Y dice la Biblia que añoraba comerse las algarrobas. Yo me imagino que este hombre, después de tener todos los banquetes, ¿qué resultó comiendo? Desperdicios. Entonces mira, por eso te pongo de ejemplo a estos 4 hombres, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, que ellos entraron al servicio del rey. Mira, ¿cómo son las cosas? Porque el propósito sí se cumplió por el cual fueron llamados. El propósito por el cual fueron llevados a Babilonia sí se cumple. Y vamos a ver más adelante cómo ellos van evolucionando, cómo Dios los va engrandeciendo, cómo Dios los va ensanchando, les va permitiendo a ellos que puedan desenvolverse de una mejor forma y que cada vez que los querían destruir, aparecía Dios para respaldarlos. Cada vez que querían obrar en contra de ellos, aparecía Dios para guiarlos. La Biblia nos enseña que Daniel por un año estuvo en el primer año del rey de Ciro. Yo quiero que entiendas esto. Por todo un año,
El permitirle a Daniel que se apartara, el permitirle a Daniel que tuviera mayor conocimiento, mayor interpretación, le permite estar al servicio del rey. ¿Cuántas veces nosotros no cumplimos con el propósito que Dios ha establecido? Simplemente porque nosotros no hemos aprendido, amado hermano, a escuchar la voz de Dios, simplemente porque no hemos llegado a entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios ha preparado para cada uno. Déjame decirte algo, Dios tiene un propósito para ti. Quizás se ha atrasado, quizás por mucho tiempo lo has detenido, pero ese es el momento, es este el tiempo para que tú vuelvas al Señor. Este es el tiempo para que tú vuelvas y nuevamente llegues al camino, a la verdad y a la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que muchas veces nosotros podemos tener tentaciones o pruebas en las cuales nos podemos apartar de Dios, pero viene el Señor y lo único que hace es llamarnos por nuestro nombre y decirnos, yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo un propósito preparado para ti. Inteligencia, conocimiento, hermano, Dios te lo va a dar. Yo muchas veces me cuestioné el estudiar en la universidad, me lo cuestionaba, yo al principio no quería, déjame contarte, en el tiempo que me queda. Yo no quería, al principio entré a la universidad, no me gustó, me salí. Siguiente año cambié de carrera, me gustó, pero me tomé de mi trabajo para poderme retirar. Ya mis padres me cuestionaban, me decían, ¿qué está pasando? Por qué no querés estudiar? A la tercera es la vencida, dicen, ¿verdad? Me cambié de carrera, empecé a estudiar fines de semana y terminé el primer año. En el segundo año yo empecé a cuestionar, ¿para qué? Si al final yo no voy a vivir de eso, si al final yo sé que voy a servirle al Señor y Dios tiene un propósito para mi vida, total, eso ¿para qué me va a servir? Yo no estaba entendiendo que Dios me estaba capacitando. Mira, cuando Dios te va a dar algo grande, te va a capacitar. En el segundo año me quise retirar de la universidad y apareció un hombre de Dios al cual yo le empecé a decir es que la iglesia va para cosas grandes, es que yo siento que voy a tener un ministerio tal, es que esto, es que lo otro, afanándome y diciendo no quiero estudiar más. Entonces, él me habló de parte del Señor y me dijo, tengo una palabra preparada para ti. ¿Estás listo? Yo todo emocionado pensé que me iba a decir, dice el Señor que dejes de estudiar para poderle servir. Y me dijo, ¿estás listo? Sí. Dice el Señor que no te afanes y que sigas estudiando. Dije, ¿pero por qué? Dije yo. ¿Para qué? Así me dijo. Dice el Señor que estudies, que no te afanes y que sigas estudiando. Y obviamente yo estaba trabajando al mismo tiempo. Bueno, obedecí. Seguí la universidad, empecé a tener ya ciertas dificultades conforme avanzaba la carrera. Trabajo, servicio a Dios y los estudios. Y el último año, eh, porque había dejado un curso, me tocaba llevar 7 cursos o 8, no recuerdo. Y me propuse estudiar, finalizar mi carrera. Gracias a Dios lo conseguí. Terminé mis estudios universitarios, me gradué y tiempo después entendí por qué estudié la carrera que estudié y para qué me iba a servir la carrera que estudié. Quizás tú hasta eso te puedas estar cuestionando. ¿Por qué estoy estudiando esto? Al final no me voy a dedicar, tú no sabes. Al final el Señor busca gente que se ha preparado, gente que trabaja para llamarla a su servicio. Gente que le esté buscando de día y de noche. Dice la Biblia en el Salmo 1 y 2 que Dios ama a los que meditan en su palabra, a los que alegres estudian su palabra de día y de noche. A mí me llama la atención porque fíjate cómo son las cosas. Yo quería ser pastor, pero no me gustaba leer. Me desesperaba leer. Yo no tenía el hábito.
empezaba a leer algo y ahí lo dejaba. Entonces pasé una prueba con mi tesis. Pasé un tiempo haciéndola, más de un año creo. Y cuando me tocaba presentarla, me dijeron su tesis no sirve, no está bien, la tiene que repetir en un mes. En un mes yo aprendí a leer, como no tienes idea. Más de 10 horas sentado tras una computadora, a leer por bastante tiempo, pues, no que no supiera leer. Aprendí a que era leer un texto y que tuviera sentido el texto. Alguien dirá, ¿y cómo ganó sus cursos entonces en el tiempo atrás? Estudiaba, pero no me gustaba. No me gustaba, me desesperaba, me aburría. Entonces, en ese tiempo, ese mes, yo agarré el hábito de lectura. Empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Tomé ya el hábito y me nombran pastor. Y mi función para servirle al Señor es leer las escrituras. Entonces yo entiendo que a esos jóvenes los mandaron a aprender porque tenían la capacidad y en lo que eran débiles, Dios los fortaleció. Esta preciosa noche, solo quiero bendecir tu vida. No te desesperes, no abandones el propósito, porque Dios tiene un propósito grande para ti. Déjame orar por ti y bendecirte y así tener la guianza del Señor en cuanto a lo que tengas que hacer. Padre, esta preciosa noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Quizás alguien que me esté viendo o escuchando, Padre, quizás ha querido tomar una decisión no correcta y tú le estás hablando para que sea guiado por medio del Espíritu Santo. Yo te pido que lo edifiques, que lo consueles, Señor, que lo guíes y que bajo toda circunstancia, Padre, entienda que tú estás con él. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Papito Santo. A ti sea toda la gloria y la honra. Permite que cada joven, Señor, sea guiado por el Espíritu y que aquel que se ha apartado del camino vuelva a la senda, a esa senda de bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga esta preciosa noche.